Ha sido un año duro, diferente, donde hemos tenido que aprender a echar el freno sin tiempo de actuar, donde la vida de todo el mundo ha dado un giro de 180 grados. Tras un año del primer caso de coronavirus en Córdoba, resulta difícil no recordar los días previos al confinamiento, el posterior estado de alarma. Tras miles de aplausos, la esperanza hecha vacuna, 3 olas, más de 800 fallecidos y casi 44.000 positivos, Rafi Pedrera, Isabel Valladares y María José Arias nos cuentan cómo vivieron esa situación estando en primera línea. Yo al principio no veía que esto fuera a ser como llegó a ser. Yo pensaba que esto iba a ser un virus como el virus de la gripe y yo no tenía miedo, yo estaba tranquila. Yo pensaba que íbamos a poder solucionarlo como se soluciona todos los años lo que es la gripe. Y bueno, pues yo ponía los medios que en aquel momento se ponían y que teníamos nosotros en el hospital y sin miedo, yo actuaba sin miedo. Los momentos más duros de la pandemia, de todo este tiempo, fue en la primera ola el hecho de que no teníamos los equipos de protección individual, que no sabíamos cómo abordar esto, que no sabíamos cómo trabajar en el hospital y sobre todo que no sabíamos cuando salíamos del hospital si estábamos tomando las medidas oportunas para prevenir el contagio a nuestros familiares. Ya una superviviente del COVID, pasé el COVID en marzo del 2020 y estuve en casa 26 días sin salir y nada, con algunas secuelas, como por ejemplo dolor de cabeza y malestar general algunas veces. Sí que es verdad que siempre queda alguna secuela. Trabajo en la unidad de urología del Provincial cuando empezó la pandemia hace un año, era una unidad quirúrgica y cuando todo esto comenzó en principio pensábamos que a nosotras no nos iba a afectar mucho porque nosotros éramos una unidad de operatoria, entonces era difícil que nos llegaran casos de COVID. Conforme fue avanzando la pandemia, nuestra unidad la tuvieron que transformar y tuvimos que reciclarnos y pasamos a ser unidad de medicina interna, puesto que las unidades que había de medicina interna en el hospital provincial pasaron a ser unidades COVID y el tipo de enfermos que ellos tenían, que eran las personas mayores con otro tipo de patologías, tuvieron que pasar a otras plantas, así que nosotras pues nos tuvimos que reciclar y aprender otra vez un poco otra parte de la enfermería. Bueno, yo empecé a tener miedo en el momento que me contagié. Al contagiarme pues sí que sentí miedo porque vi que no era una gripe, que la sintomatología no tenía nada que ver con una gripe y que era mucho más grave. Cuando ya empezamos a ver que los casos subían y empezamos a tener los primeros ingresos en Córdoba, cundió un poquito el pánico al principio porque los protocolos que salían en el hospital iban cambiando, no te digo que semanalmente, pero en algunos casos incluso diariamente. Había veces que nos decían que no se debería de poner la mascarilla, que no pasaba absolutamente nada, otras veces que sí que había que ponerse la mascarilla, unas veces los equipos de protección eran unos equipos bastante completos, otras veces decían, bueno, no se ha estudiado y ya no hay riesgo, por ejemplo, de transmisión aérea, solamente por cercanía, solamente si no tienen la mascarilla puesta. Todo eso lo hemos vivido en el hospital con mucho estrés. Pues al principio pues lo pasamos mal, con mucho miedo, porque no sabíamos nada por dónde venía, no teníamos medios. Yo me hice en urología con mis compañeras, nos hicimos los delantales con las bolsas de basura. No teníamos mascarilla FP2, por supuesto que ninguna, quirúrgica, y no se sabía nada. Cada día que tú ibas al hospital a trabajar te ibas encontrando una forma diferente de trabajar, una forma diferente en que se contagiaba el COVID, síntomas diferentes, no se sabía nada, no estaba nada claro. No podía, yo llegaba a casa y no quería ver las noticias porque es que me impresionaba cada vez más y era una sensación de impotencia, de ver que es que se nos estaba yendo de las manos y que no podíamos hacer nada. La segunda ola evidentemente ya no la esperábamos y en ella pues
lo más difícil fue ver el alto índice de contagios que había entre los profesionales. El relajamiento de las medidas de protección pues hizo que saliéramos a la calle igual que el resto de la población, y hizo que muchos de nuestros compañeros se dieran de baja. Y un hospital que ya está deficiente de profesionales, si ahora se le une que también se dan de baja muchos profesionales, pues acabamos teniendo verdaderos problemas para poder gestionar los recursos humanos y poder darle la atención al paciente que se debería. Ha habido momentos duros de no tener enfermería para que pudieran trabajar en los hospitales, que eso ha sido lo más impactante de la segunda ola. Luego, durante todo este proceso, en el transcurso de este año, además, yo he cambiado de servicio. Se ha formado una unidad que es hospitalización a domicilio, que lo que hacemos es que vamos el médico y la enfermera a los domicilios a atender a los enfermos, y a ellos constan realmente como si estuvieran ingresados, pero están en casa. Entonces esto es para una unidad que se ha creado para que siga a lo largo del tiempo, pero que en principio ahora mismo lo único que estamos atendiendo, la mayoría de los casos que estamos atendiendo son COVID a domicilio. Son personas que deberían estar ingresadas, pero que no están tan graves como para estar en el hospital, y que eso antes no se podía hacer. Entonces hay muchas personas mayores que están muy agradecidos a esta unidad, puesto que en vez de estar en una habitación solo, que se desorientan mucho, que desconectan del medio, se encuentran en su casa con todas sus pertenencias, con su familia, y lo pasan pues mucho mejor que estar solo en una habitación y aislado. Y la tercera ola es que ha sido un contagio espectacular, muchísimos ingresos en muy poquito tiempo, que es verdad que se ha revertido también en poco tiempo, que nos ha cogido preparados, pero es que es verdad cuando hay un volumen muy grande de ingresos, pues se colapsa todo el hospital. Bueno, pues cuando nos hemos puesto la vacuna nos sentimos mucho más tranquilas y relajadas, indiscutiblemente. Hombre, yo a partir de que ya tuve el COVID ya estaba relajada, porque yo sabía que ya no me pasaba nada. O sea que yo sí que me encontraba relajada. Pero claro, mis compañeras que no lo habían pasado, pues, y sobre todo las que estaban en primera línea. Con miedo, porque aparte la vacuna, aunque no la han puesto, todavía no está muy claro si tienes anticuerpos. Ahora, según el último estudio, parece ser que ni la podemos coger ni la podemos contagiar, pero eso llevan diciéndolo 2 días. Hasta la semana pasada se pensaba que nosotros éramos unos asintomáticos, entonces, si era asintomático, me daba más miedo todavía ahora a estas vacunas si iba a ser asintomática, porque podía tomarme como tener más confianza con mi familia y al contrario, tener más peligro porque podía estar contagiarlo sin ningún síntoma. Y la vacuna para nosotros ha sido un revulsivo. El revulsivo ha sido que la vacuna pues nos ha hecho tener más protección y más tranquilidad frente al paciente. Para muchos de nosotros ha sido como un regalo. Ha sido un verdadero regalo que no todo el mundo tiene posibilidades, que por el hecho simplemente de ser sanitarios nos hayan vacunado los primeros,